Hola, soy Jerónimo de Carmen y hoy les traigo el tutorial de errores básicos que se cometen al iniciar en la guitarra flamenca. Vamos a ver entonces errores o malas costumbres que se cometen al iniciar en la guitarra flamenca. El primero que veo yo que se hace mal cuando he dado clases es la mano izquierda. A la hora de pulsar se tiende a poner los dedos así, doblados, Hay que intentar ponerlos rectos, o sea, que cuadren derechos con cada uno de los trastes, y pisar lo más centrado del traste posible. Por ejemplo, el traste 1, que sabemos que es esta barra metálica, que es el traste, no ponerlo aquí encima, porque si no suena mal. Hay que ponerlo lo más centrado posible o lo más pegadito posible y hacerle un poquito de imprimirle fuerza a la hora de apretar. ¿Cómo se le imprime fuerza? Poniendo el pulgar por detrás centrado. Si por ejemplo ponemos los 4 dedos centrados, atrás, si veis que esté centrado, que no esté aquí el dedo más atrás o aquí, sino en el centro de lo que es la estructura de la mano, para que los dedos queden lo más posible, más cuadrados posible, y no queden así. Cuando queda así, se suele tender a poner el dedo aquí, pulgar por detrás, y no se imprime la fuerza que corresponde bien, Entonces, eso es uno de los fallos que veo yo siempre al iniciar, y es muy lógico. A mí también me pasaba, a todo el mundo le suele pasar, que intenta poner y al intentar imprimir fuerza se dobla el dedo, se pone mal por detrás, y hay que tenerlo centrado y derecho. O sea, si veis, que esté derecho y centrado en el centro del traste, o un poquito hacia aquí más, para que suene bien y se le puede imprimir la fuerza por detrás con el pulgar, ¿ok? Y no tenerlo encima del traste, porque si no, no suena limpio. Esa sería la primera, que yo veo que es un problema siempre que se intenta hacer para imprimir fuerza y no se consigue. Entonces la mano tiende a intentar apretar de alguna manera, pero no es la correcta. La correcta sería centrado el pulgar atrás y centrado el traste. La segunda que yo veo, por ejemplo, ponemos un mi mayor, o ponemos otro acorde, o la menor o sol, sobre todo en mi mayor, que son los que están más arriba, esto. En la guitarra flamenca no se puede poner el pulgar por encima. Eso se toca y se suele hacer con las guitarras acústicas de cuerdas de metal, que tienen el mástil más pequeñito y ayudan con el pulgar para hacer los graves y los bajos con el pulgar algunas veces. Pero en la guitarra flamenca eso no es recomendable. ¿Por qué? Bueno, no es recomendable y no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque lo primero, no suena bien el acorde, no imprimimos bien la fuerza, y si veis aquí abajo, si veis, estoy doblando tanto la mano que no estoy dejando las cuerdas que queden libres para que suenen bien. Suena horrible, Entonces, si ponemos el acorde de mi mayor, por ejemplo, tienen que estar los dedos así como de punta, centrados, que no roce una cuerda con otra, y el pulgar por detrás, como hemos hecho antes, que esté centrado, para imprimir bien la fuerza y que estén derechos los dedos, ¿no veis? La mano está así, tiene que estar, no así tampoco, sino derecha, y los dedos de punta, porque si ponemos los dedos así, hacemos que no suene mal. Hay que ponerlos así de puntita, que no estén así, mira, así no,
tiene que estar así, así de punta, y el pulgar por detrás que esté bien para imprimir bien la fuerza en el acorde también. Eso sería otro mala costumbre, otro mal vicio que se hace al iniciar. Otra que explican muchos también, pues es que no se debe de estar tocando con el mismo dedo. ¿Vale? Hay que intentar utilizar los trastes y los dedos según los trastes. 1, 2, 3 y 4, dedo 1, 2, 3 y 4, no el 1 para todo, ¿no? O 1, 3, 1 y 3, no así ni así, ¿ok? En algunas ocasiones sí se puede hacer así, según las distancias, ¿no? Pero intentar utilizar los trastes junto con los dedos para que se acomoden bien a cada traste los dedos, ¿no? 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y no hacer y moverlo siempre con el dedo 1. Eso lo pone mucha gente hasta en guitarra clásica y todo eso. Ese sería otro error que no debemos de cometer, ¿no? Otro que veo yo que es muy común, es en la mano derecha, si estamos haciendo un pica o un punteo, a la hora de puntear, hay que apoyar, para darle fuerza en el flamenco, hay que apoyar sobre la siguiente cuerda. Si tocamos la primera cuerda, hay que dar un poquito de uña y yema y apoyarla a la segunda. Y con el medio igual. ¿Qué se hace mucho? Se repite con el mismo dedo, índice. Eso no se debe de hacer. Cada nota tiene que ser con un dedo diferente. Por ejemplo, si hacemos 1, 3, 1 en la primera, índice, medio, índice y medio. Si hemos terminado con el medio y tenemos que subir a la segunda cuerda, no repetimos con el medio, se hace con el contrario que terminamos. En este caso sería índice. Entonces sería, por ejemplo, índice, medio, índice, medio, índice, medio en la segunda, índice, medio, índice, medio, índice, y no repetimos nunca. No se debe repetir nunca a la hora de picar, porque cuando repetimos perdemos velocidad a la hora de querer correr y hacer una escala. Eso es otro de las dificultades que veo yo al iniciar en la guitarra también. Otro más sería la muñeca de la mano derecha, la colocación. Cuando subimos, o sea, apoyamos la guitarra, esta curva se suele apoyar en el muslo derecho de la pierna. Entonces, a la hora de subir, subimos la mano y que tenga esta posición. Esta es la posición que utiliza normalmente la gente del clásico. Y es correcta, ¿no? Porque ellos buscan mucho más el sonido perfecto y en el flamenco se busca más el sonido seco con fuerza, ¿no? Por eso es indispensable que toquemos con la muñeca en esta posición, con el pulgar y los dedos que queden rectos así, en vez de así. Esta es la más correcta en el mundo del flamenco. Y tocar siempre después de la roseta o el hueco de resonancia de la guitarra, entre esto y el puente de la guitarra. Muchas veces a la hora de picar nos bajamos más aquí al lado del puente porque suena con más fuerza. No hay problema, pero que nunca toquemos aquí, encima del hueco de la resonancia de la guitarra. No es recomendable
y no se debe hacer para el tema del flamenco. Y creo yo que para la mayoría de guitarras, ¿no? Pero lo más recomendable es así y con esta postura. ¿Ok? Otra que veo es que hay que poner el tema de las uñas, ¿no? Las uñas en el flamenco son fundamentales. Tener un poquito de uña para tocar luego con la yema y un poco de uña. Hay gente que las tiene muy largas y que se acomoda eso también. Pero ¿cuál es el problema? Yo las suelo tener redondas, si veis, están redondas. ¿Por qué? Porque si las ponemos cuadradas, normalmente a la hora de tocar se nos van a enganchar. ¿Qué es lo que recomiendo aquí? Yo lo que hago cuando me hago las uñas, pongo la lima por aquí por debajo y cuando veo que se me engancha un poquito, le limo por aquí por debajo para quitar ese pico que está molestando a la hora de puntear, ¿no? Porque ese pequeño enganche que tengamos va a dificultar la velocidad y que suene bien el picado o el punteo. Tanto en el índice y medio y anular para arpegios y todo, como en pulgar. Que no haya picos que sobresalgan, que te molesten para que te dificulten la rapidez al darle a la cuerda. Entonces, eso también es importante, ¿no? Que tengáis las uñas como se acomode cada uno, ¿no? Un poquito más largas, un poquito más cortas, muy poquita uña. Hay gente, todos somos diferentes en el tema de las uñas, prácticamente. Entonces, pero lo más lógico es tener un poquito de uña que sobresalga sobre la yema para que suene yema con un poquito de uña y tenga esa fuerza. Pero que no tengan picos, que no estén cuadradas o que no dificulten ese enganche molesto que hay a veces para que agarre una velocidad a la hora de tocar. Recuerden que soy Jerónimo de Carmen, espero les haya gustado el tutorial y no olviden comentar, darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el siguiente.